El título del mensaje de esta mañana es Dios de pactos. Y vamos a comenzar por entender esta palabra como habitualmente la manejamos, ¿no? Un pacto. ¿Qué es un pacto? Por lo general un pacto es un acuerdo entre dos personas o entre un grupo de personas y otra. Ejemplos. Tenemos en una guerra un pacto de paz o de no agresión, o una tregua. Eso es un pacto. Se ponen de acuerdo las partes para cada uno cumplir con su responsabilidad. El matrimonio, uno de los pactos más antiguos, sino el primero, en términos humanos. Tenemos contratos sociales, también tenemos contratos civiles, comerciales, acuerdos entre personas, entre socios comerciales, entre países hay pactos, acuerdos, y se firman documentos donde constan los términos del pacto, ¿sí? Hay varios tipos, pero vemos que intervienen dos personas o dos grupos de personas, donde ponen un objetivo común, un acuerdo. Ahora, vamos a ver el significado bíblico de la palabra pacto, y para esto nos vamos a referir al original de la palabra que se traduce por pacto. La palabra griega es diaseké, ¿sí? Diaseké, que significa pacto, pero es, según el diccionario bíblico, el otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. O sea, se le otorga a otra persona la propiedad, se le da. Esta palabra diaseké está en la Septuaginta, es la Biblia traducida al griego, y es la palabra diaseké la traducción de un término hebreo que significa pacto o acuerdo, ¿no? Ahora, ese verbo significa cortar o dividir, en alusión a una costumbre sacrificial relacionada con la celebración de un pacto. ¿Recuerdan en Génesis 15:10, donde hay un pacto ahí donde se divide el animal y se pasaban las personas por el medio? Se hacía un acuerdo, un pacto. En Jeremías 34, 18, 19 también se hace alusión a este partir el animal y pasar por el medio. Era una forma de pactar, ¿no? En contraste, el término castellano pacto, que significa una mutua obligación de dos o más partes, comprometiéndose cada una de las partes a cumplir sus obligaciones. Eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Diaseké no implica, escuchen esto porque aquí viene el detalle, no implica por sí mismo la idea de obligación mutua. La palabra que venía del hebreo, que se tradujo al griego, diaseké, no implica obligación mutua, sino que mayormente significa una obligación asumida por una sola persona. Por ejemplo, en Gálatas 3:17 se utiliza como una alternativa a promesa. Tiene que ver con un compromiso, o sea, yo te prometo tal cosa. Es un pacto que hago con vos, yo te prometo que te voy a dar, pero el responsable soy yo, vos sos el receptor de esa promesa en ese caso, ¿no? Ahí en Gálatas 3:17. Se utiliza como una alternativa a promesa en los versos 16, 17 y 18. El ejemplo que toma la Biblia de esta clase de pacto que vamos a ver ahora, de esta palabra que tiene otra connotación a la que habitualmente tenemos, es el ejemplo de Dios con Abraham. Dios impuso a Abraham el rito de la circuncisión, ¿recuerdan? Pero su promesa a Abraham, que recibe este pasaje, el nombre de pacto,
no estaba condicionado a la observancia de la circuncisión, aunque hubiera una pena sobre su inobservancia. Una persona, si no era circuncidada, era excluida. Pero, en este caso, Dios hace un pacto con Abraham, una promesa le hace a Abraham. Más allá de que Abraham o su descendencia, algunos no cumpliesen con la circuncisión, esto no implica que Dios no cumpliese su parte. Y ahí es donde comienza usted y yo a ver diferencia en el sentido de la palabra. Y eso es lo que quiero que tenga claro en esta mañana. Que este Dios, el de la Biblia, es un Dios de pactos, pero un Dios que pacta con los hombres, no donde los dos se comprometen a cumplir para que tenga validez el pacto, sino es donde Dios establece los términos y Dios se compromete a cumplirlos porque demuestra que puede, porque es Dios, y donde se demuestra que el hombre no puede sin Dios cumplir nada. Entonces, yo quiero que vea que en la Biblia, usted me dice, bueno, pero en la Biblia hay muchos pactos. ¿Recuerda el pacto de Dios con Noé? El pacto del Sinaí, el pacto que hace, los diferentes pactos que hace con muchos hombres Dios, ¿no? Si usted ve el denominador común, ninguno de esos pactos los propone el hombre, sino Dios lo establece, pero a la manera de Él, donde el único responsable, digamos, de observar absolutamente es Dios, el pacto. Contrariamente a lo que hemos conocido hoy, que la gente pacta con Dios, eso es un invento del evangelicalismo moderno, porque ni siquiera hay registros en la historia, por lo menos que yo conozca, si no alguno dígamelo, pero igual, aunque si usted me contase que en la historia hay gente que pactaba con Dios, no es bíblico, porque ahora vamos a seguir entendiendo ya desde la definición de la palabra misma, diaseké, que es la palabra que se traducía al hebreo, como dijimos en la Septuaginta, y esa palabra a su vez tiene el concepto consigo de que la persona se convierte en una persona que promete cumplir su parte a otra. O sea, le dice a otra, mira, yo te voy a bendecir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me comprometo con vos, hago un pacto con vos. ¿Tiene la idea clara? Bien, ese es el Dios de la Biblia y usa esa palabra, no usa otra. Pero yo le voy a traer hoy algo que quizá a alguno le puede sorprender un poco, pero es el eje de todos los pactos de la Biblia y por eso al mensaje de hoy lleva también a su vez la idea de teología de los pactos, porque justamente esto es lo que a través de toda la Biblia vemos, donde vemos un eje de tres pactos principales. Tres pactos principales. Usted me va a decir, ya hay otros pactos, sí, pero va a ver usted que Dios no se remite solamente al espacio temporal, sino a la eternidad. Y el primer pacto del cual vamos a hablar es el pacto de redención. Segundo pacto que vamos a hablar es el pacto de obras. Y tercer pacto del que vamos a hablar es el pacto de gracia. Tres pactos. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Ese es el eje de la teología de los pactos. Que este eje usted va a ver que nada tiene que ver con esta modalidad o práctica que actualmente muchos cristianos llevan porque no entienden, porque o no estudian, tampoco les enseñan, pero no importa mucho. Usted está aprendiendo, aprovéchelo porque Dios nos lo da. Vamos entonces a describir el primero, el pacto de redención. Pero este pacto de redención va a ver que es el acuerdo intratrinitario. ¿Qué es intratrinitario? Que es dentro de la Trinidad. Es el pacto mediante el cual Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están de acuerdo
por la directiva del Padre, Dios, para el Hijo, a través del Espíritu o con el Espíritu Santo. Mire, en 1 de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya, escuche, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿escuchó? Pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. ¿Cuándo fue destinado? Antes de la fundación del mundo. Ya hubo un acuerdo, no voy a usar la palabra acuerdo, un pacto dentro de la Trinidad donde el Hijo, por el amor del Padre y ese Dios de gracia, ya había determinado que el Hijo sería el Cordero sin mancha por el cual se redimiría a la humanidad que habría de ser creada, habría de pecar y habría de ser rescatada por medio del sacrificio de Jesucristo, la intervención del Espíritu del Padre o de Dios o de Cristo para resucitar y volver y atraer hacia sí mismo a todos los redimidos, ¿no? Toda la humanidad no. Pues sería salvación universal, cosa que no es un concepto bíblico, ¿no? Si usted se remite a Juan 3:16 y se detiene en lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le pidió al Hijo unigénito, ¿dice así? No, que ha dado a su Hijo, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿el Hijo qué hizo? El Hijo dijo, no, yo tengo que ir, no puede ir otro. Usted no se imagina eso, disputando el Hijo con el Padre a ver si va a ir, o el Hijo pidiéndole al Padre, Padre, mándame cuando crees. No. Hay una determinación del Padre que da al Hijo. Y el Hijo no obedece al Padre a regañadientes, sino obedece al Padre porque lo ama y está dispuesto a agradarle. Y acepta los términos del Padre, ¿sí?, para redimir a la humanidad. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo vienen a vivir el Padre y el Hijo? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Mas el Consolador, dice el verso 26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién envía? El Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el Espíritu Santo es una cosa, una fuerza, una persona. Una persona que tiene individualidad, pero tiene en esencia es el mismo Dios en esencia, pero aunque es otra persona, y esas tres personas hacen un pacto redentivo o de redención para con la humanidad que habría de crear. Ya el Espíritu Santo también, por supuesto, iba a ser enviado como el Santo Consolador para estar con y en los creyentes, para enseñarles todas las cosas después de la caída, ¿no? En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a ¿quién dice? Yo os enviaré del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién va a enviar el Espíritu también? El Hijo. O sea que el Hijo envía el Espíritu del Padre y el Espíritu Santo que dice, ay no, yo a quién le doy las órdenes. Ven que el Espíritu en este sentido no muestra la Biblia que no hay ninguna resistencia de parte del Espíritu a venir a vivir a gente inmunda como nosotros, en el sentido de lo pecaminoso, ¿no? De ser gente deformada por el pecado. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en esta vida corrompida humanamente hablando, ¿no? Convivir con la tentación, convivir con nuestros propios tropiezos y pecados, que por lo que sé y por lo que la Biblia dice y por experiencia personal también, a mí me desagrada mi propio pecado. No sé a usted si le desagrada el suyo. Yo sé que a usted le desagrada el ajeno, pero ese no sería ningún problema. A cualquiera le desagrada el pecado ajeno. Ahora, no a cualquiera le desagrada el propio. Solo a los redimidos les desagrada el propio pecado. Bueno, venir a vivir en un ser humano que todavía convive con el pecado en alguna forma, no queriendo, pero sí siendo una realidad, no es nada agradable para un Dios santo. Pero la cuestión es que el acuerdo está hecho ¿desde cuándo? De la redención. El plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí es donde ve esta unicidad en esencia, en criterio, y es un acuerdo, un pacto, vamos a decirlo, en o dentro de la Trinidad. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Uno. ¿Quién? Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Son uno. Bien, entonces, este es el primer pacto que desarrollamos. Un pacto que es eterno, porque este pacto tiene resonancia eterna y es antes de la fundación del mundo. O sea que este pacto de Dios con Padre, Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, es antes y después, si se quiere, desde nuestro punto de vista es difícil definir la eternidad, pero fuera de la línea del tiempo ya Dios es un Dios de pactos. Un Dios que está de acuerdo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para redimir a una humanidad. ¿Está? Ahora vamos a desarrollar el pacto de obras. El pacto de obras es el pacto que comienza en el Edén. Fíjense que es un pacto y va a ver que básicamente lo que le queda a la humanidad siempre es un pacto de obras de Dios, ¿no? Pero dice, ¿cómo? Dios no es un Dios de gracia, espere, no se apresure, solo vaya notando y después va a entender, ¿sí? No le voy a traer ninguna herejía, no se preocupe, usted va a entender. O sea, usted puede decir, bueno, o puede encontrar una persona, mire, yo no creo en Dios, esto de que si yo peco Dios me va a condenar, si yo hago obras malas Dios me va a mandar al infierno, y si yo hago obras buenas Dios me va a mandar al cielo. Los hombres pueden aceptar al Dios de pactos o a los pactos de Dios para con el hombre, los puede aceptar. ¿Los puede repudiar? Sí. ¿Los puede ignorar? Sí. Pero lo que no puede es deshacerse del pacto. No puede. O sea, Dios establece el pacto y el hombre no puede deshacer el pacto de obras que Dios hace con la humanidad. Mire, Génesis 2:7. Sígame muy atento, por favor. Que no es largo, pero sí es importante. Si alguno quiere buscar, rápido busca Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 2:7. Recuerden que este bosquejo lo va a tener para usted siempre. Es más, si alguien quiere después,
se lo mando antes de la prédica para que lo tenga también. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Cómo era el Edén? Hermoso, ¿no? Usted sabe que lo describe la Biblia. Lugar hermoso. Se han hecho tantos dibujitos seguramente del Edén. Y no sé por qué le pusieron a Eva una manzana. Si la manzana no es comerse una manzana, dice que aleja al médico por una semana, pero no sé por qué era pecaminoso. Bueno. Entonces, Jehová hizo al hombre, ¿verdad? Verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Puso todo ahí en el huerto. Tomó pues, verso 15, vamos al verso 15, salta el verso 15 por favor. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio una responsabilidad. Usted sabe que le dio también la responsabilidad a Adán de ponerle nombre a todos los seres vivientes. Tenía un buen trabajo, había más variedad todavía en la época de Adán. Entonces tenía un lindo trabajo, una linda tarea y le dio trabajo. Cosa que a veces parece que a nosotros no nos gusta un poco la idea del trabajo, pero el trabajo es algo que Dios tiene, que Dios le dio al hombre antes de pecara, que Dios le dio después de que pecara, y que tendremos después de ser redimidos y después en el cielo y viviendo en la tierra en el milenio, habrá trabajo. O sea que si usted piensa ir a tocar el arpa al cielo, olvídese. Siempre habrá trabajo para todos, ¿sí? Bien, vamos al verso 16, en Génesis 16. Y aquí viene el pacto de obras puntualmente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, en el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí hizo la creación máxima Dios. Amén. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo, dice el verso 21, sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Bien? Entonces puso a los chicos allí, a Adán y a Eva, y le dijo, chicos, este es mi pacto con ustedes. Tienen todo para comer, disfruten la belleza de los ríos. Había oro en los ríos, imagínense, eso implica también que había cosas muy lindas. No es como nosotros vamos acá y encontramos piedras doradas, pero lejos está de ser oro. En aguas de oro, por ejemplo, lo que menos tiene es oro, es gente, y a veces papel y basura y todo que tira la gente. Pero convengamos que en el huerto del Edén era otra cosa. Había belleza, había árboles deliciosos para comer, pasarla bien, no había agresividad en los animales. Todo era hermoso y había trabajo, había ocupación, no había tele porque estaba lindo el trabajo, porque producía frutos lindos la tierra. No era amargo el trabajo, era deleitoso. Todo lo que había allí era deleitoso.
Dios lo puso en buen lugar, pero le dijo, vamos a hacer un pacto. Adán no le dijo, Dios, tengo un plan. Mira, vamos a hacer una cosa. No. Dios le dijo, mira, yo voy a hacer un pacto con ustedes. Si ustedes se portan bien y me obedecen, disfruten. Todo el tiempo, por toda la eternidad que quieran. Ahora, si me desobedecen y hacen malas obras, van y comen del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, van a morir. ¿Estamos? Bien, dijo Adán. Bien, no hay ningún problema. Bueno, ustedes conocen la historia. No terminó muy bien. Ahora, ese es el pacto de obras. Un pacto que en alguna medida continúa a lo largo de toda la Biblia, porque si ustedes ven, al obediente Dios lo bendice o lo maldice. Lo bendice. Más allá de que el hombre crea o no crea, el hombre que respeta la ley tiene a favor la ley. Y el hombre que la quebranta tiene en contra las consecuencias. Toda ley establecida, cuando uno va a favor de la ley lo favorece. No digo las injusticias de otros hombres o los pecados ajenos que son fáciles de descubrirlos, eso no hay ningún problema. Estoy hablando de la ley propiamente, ¿no? La ley de Dios. La ley de Dios, cuando uno la cumple, la ley nos bendice, nos premia. Cuando nosotros quebrantamos la ley, cual fuera, la ley trae consigo, el quebranto a la ley trae sus consecuencias. Siempre las obras malas traen consecuencias malas y las obras buenas traen consecuencias buenas, ¿sí? Siempre está ese pacto de obras allí. Bien, entonces, si vemos nosotros en una frase, si queremos ver esto de este pacto de obras que Dios hace con la humanidad toda, porque díganme, Dios habla con Adán y Eva, pero usted sabe que en Adán estamos todos representados porque somos todos descendientes de él. Sí, la mujer desciende de Adán y Adán de Dios. Ahora, igual y todo, el pacto es con Adán. Y con él, con todos los demás también. No hay posibilidad. Bueno, pero yo no estaba en el Edén. Yo si estaba en el Edén no iba a comer del árbol del fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Primero, ¿qué sabe si no lo iba a hacer? Segundo, que no tiene para escoger. Por eso insisto en esto de que los pactos los hace Dios. Usted puede repudiar la idea de que no estaba en el Edén, de decir, no, yo hubiese hecho otra cosa con Adán, o yo le hubiese dicho a Eva, sal mujer de aquí, sal mujer necia, no me traigas, vete con tus pecados a otra parte. No sé, alguno podría reaccionar así, ¿no? Pero la verdad es que no reaccionó así y salió así. Bueno, pero Dios hizo el pacto con Adán. Y usted puede repudiar ese pacto, puede omitirlo, decir a mí no me importa, o puede aceptarlo. Bueno, las condiciones están dadas. El obediente Dios lo bendice, el desobediente acarreará las consecuencias tarde o temprano. Te guste o no te guste, el pacto está establecido de parte de Dios. Así como el Padre estableció un pacto intratrinitario, el pacto de redención, el Hijo no se puso a disputar con el Padre, ni el Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre, porque enviaría el Espíritu a vivir acá, y el Hijo que sería enviado no a pasarla bien justamente, sino a pasarla muy mal, con todo el Hijo por agradar al Padre, porque de hecho está, ¿no? Padre, pasa de mí esta copa, pero ¿qué dijo? Pero no se haga como yo, sino como tú. Estuvo dispuesto a aceptar los términos del Padre, el Hijo. Vemos que quedó el pacto vigente allí. Seguía vigente y lo claro de esto es que el Espíritu Santo resucita al Hijo y sigue ese pacto intratrinitario cumpliéndose a la perfección. De hecho, todavía hay parte de ese pacto que todavía en la eternidad tienen que verse los resultados. Lo más lindo es que nosotros ahora podemos mirar para atrás y ver la obra. Bueno, pero en Ezequiel 18:20, a ver si lo encuentran, Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Alguno de ustedes ha pecado alguna vez? Listo.
quebrantó su parte del pacto, entonces le pasa a usted lo mismo. Si usted hubiese estado en el Edén, probablemente hubiese hecho lo mismo. Me dice, no sé, ya está. Primera de Corintios 15, 21, nos habla de esto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, cuidado con el concepto de la salvación universal que no es bíblico, ¿sí? En el hecho de, bueno, yo creo en Cristo, toda la humanidad es salva por las... No. Eso no es verdad. Las personas son salvas a través de la fe y la gracia por medio del Evangelio, no por medio de la buena voluntad, ni de la sinceridad, ni de la buena fe en la religión, ni a su manera de creer por más que sea sincero. La salvación viene por la elección divina, por medio de la gracia, que a través de la fe el hombre recibe salvación, cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, recibe los beneficios de la redención preparada ante la fundación del mundo. Sea de la religión que sea, de la raza que sea, del color que sea, del sexo que sea, lo que sea. Si se arrepiente, Dios lo perdona y lo salva. ¿Estamos? Bien. Entonces, como este último versículo, 1 Corintios 15, 21, nos ayuda a enganchar con el tercer pacto, el pacto de gracia. Un pacto de gracia que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, continuamente, si ustedes ven, Dios promete rescate y salvación a los hombres por medio de la fe y la gracia. Pero siempre, porque alguno puede decir, bueno, pero pastor, Dios hace un pacto con Moisés, el que anduviere, el que cumpliere todas estas obras vivirá por ellas. Pero si usted estudia la redención no es por obras, aunque el pacto de Dios sigue siendo un pacto de obras. Pero no es por fe solamente, ¿sí? Ahora va a entender a qué me refiero, ¿sí? Yo quiero que usted vea que la gracia de Dios siempre estuvo presente. Ya desde el primer momento que Adán peca, Dios sacrifica un par de animales para vestirlos a ellos y los viste para que no se vea la vergüenza de su desnudez en su pecado. Ya Dios le otorga gracia a Adán y a Eva. Hace lo propio con Caín. Merecía la muerte. Caín era del maligno. Sin embargo, Dios le dio gracia evitando que lo maten, porque había matado a su hermano. Abel era creyente, pero Caín era del maligno, dice la Biblia. Sin embargo, Dios le extiende gracia y le da vida a Caín. Y si vamos a Romanos 4:2, y me siguen ahora, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Estamos en Romanos 4:2, ahora 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Se le imputó la justicia, se lo vistió de justicia, se lo declaró justo delante de Dios, aunque Abraham era perfecto. No. Pero Abraham creyó a Dios y esa fe que él tuvo, ¿en qué? En las promesas de Dios de que daría, de la descendencia de él, serían como las estrellas del cielo, ¿no? Y que recibiría una eternidad. Ya fueron dadas en términos muy vagos, digamos, el tema de la vida eterna. Dice que Abraham habitó en la tierra, pero no de él. Sin embargo, le siguió creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque toda la humanidad de Cristo para atrás, ¿a dónde apuntaba? A la promesa que ya fue hecha en el Edén. ¿Recuerdan que la simiente de la mujer heriría a Satanás? ¿Sí? En la cabeza. Y a su vez Satanás le heriría
en el calcañar, hablando esto un poco, a una sombra apenas, de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, pero había muy poca información. Con todo, era la promesa de Dios, el pacto de Dios, el pacto que estaba antes de la fundación del mundo, que comenzaba apenas a vislumbrarse en el Edén, después inmediatamente de la caída, para ya traer al mismo Adán, fíjense ustedes, al mismo Adán traerle esperanza de redención, porque me imagino a Adán una vez que fracasó y dice, estamos fritos porque Dios dijo que el día que comieres moriremos. No murieron inmediatamente, pero tarde o temprano murieron. Entonces imagínense, sabiendo que el hombre había perdido la vida, había perdido acceso al árbol de la vida, al árbol de vida, porque estaba dentro del Edén, y Dios puso luego vigilancia para que no entren al árbol, ya no podían comer del árbol de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Y más que lamentarse, ¿y qué hicieron Adán y Eva? Tuvieron que confiar en Dios, porque Dios le prometió que la simiente de la mujer heriría en la cabeza, lo destruiría, y el enemigo le heriría solamente en el calcañar. Y ahí nomás. ¿Y qué significa eso? Bueno, confíen en mí, por decirlo en alguna palabra, ¿no? Entonces, leemos el verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, o sea, rectitud, sin obras. Le atribuye perfección sin obras. Y dice, el verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 23, salte al 23 ahora. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Recuerda que empezamos con Abraham, porque usted me dice, ¿y no está el pacto de la ley de Moisés? Sí, pero antes había pactado con Noé, había pactado con Abraham, pero Abraham es un ejemplo de la gracia de Dios. Noé que halló a los ojos de Dios, gracia a los ojos de Dios. Noé halló gracia, él y su familia halló gracia a los ojos de Dios. Abraham y pacto, pero ¿quién estableció el pacto? Dios con Noé. Y le dio órdenes, le dio instrucciones. También hizo lo propio con Moisés. También hizo lo propio con Abraham. Pero dice en el verso 24, en el verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quien le ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿cómo esto de que Dios hace un pacto de obras? Porque, en definitiva, las personas son condenadas al infierno. ¿Por qué? Por sus obras. El alma que pecare hace malas obras y el alma que pecare morirá. Empezó haciendo Adán, una mala obra y continuó toda la humanidad, y toda la humanidad hace malas obras, y por hacer malas obras, el pacto de Dios dice, si vos te portás bien, yo te llevo al cielo. Y si te portás mal, te tengo que condenar. Ahora, ¿y dónde está allí la opción para el hombre? Siguen siendo obras las que nos condenan. Ahora, la solución está simplemente
en que como el hombre no las puede hacer, ¿quién las hizo? Jesucristo. Miren, las obras perfectas de Cristo nos llevan gratuitamente a Dios. Primera de Pedro 3:18a. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, ve que el Dios de gracia es un Dios de pactos. Un pacto eterno dentro de la Trinidad, un pacto de obras con la humanidad y el pacto de gracia que es a través de Cristo, que le otorga gracia al hombre para que a través de las justas obras de Cristo la humanidad sea salva. O sea que el pacto sigue siendo de obras, pero como el hombre no la puede cumplir, la cumple Dios. ¿Se da cuenta? Y de esa manera, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo nos llevan a ellos, por así decirlo, por las buenas obras de Jesucristo. Entonces esto es motivo de adoración y alabanza. Dios hizo un pacto, nunca falla en sus pactos, y Dios hizo un pacto de obras. Y lo más lindo de todo, que cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, consumado es. La obra está hecha. Antes de la fundación del mundo, ya sus obras estaban consumadas. Amén. Alabe a Dios por eso. Aleluya. Oramos. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias por esas obras preciosas de Jesucristo. Porque nosotros ni nuestras obras pueden salvarnos jamás. Reconocemos que tu gracia eterna, que es parte de tu naturaleza, parte de tus atributos preciosos, lo has manifestado en la persona de Cristo. Gracias, Señor, porque si nosotros estableciésemos los términos de los pactos, haríamos cualquier cosa menos el bien a causa de nuestra naturaleza. Pero por tu bondad infinita y tu sabiduría infinita, nos has concedido, Señor, la vida eterna. Nos has concedido el llevarnos a ti a pesar de nuestra maldad. Aunque nuestras obras eran malas y aún muchas veces siguen siendo malas, tú pactaste antes de la fundación del mundo que el Hijo sea el Redentor y el que haga las buenas obras para llevarnos a Dios. Por tu eterno amor con que nos amaste. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.